Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día del viernes, los dominicanos nos dimos cita para celebrar el 211 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, quien es nuestro padre fundador. Y en este programa, para hacer un análisis de su figura, hemos invitado con mucho honor al doctor Santiago Castro Ventura, que escribió este libro, Duarte en la proa de la historia. En él se ve a un Duarte de carne y hueso. De esto hablaremos después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctor, cuando uno ve el prólogo de su libro, no hace más que emocionarse y sobre todo plantearse cómo es para usted el desagravio de Duarte, que mucha gente lo tiene como un santurrón y no ve los valores patrios que ha tenido Duarte en toda su historia. Me gustaría que usted ahora no entre en este ámbito de cómo fue Duarte de carne y hueso. Saludo a Virginia Gori y a todos los televidentes de Opinión Pública. Sí, realmente nos han vendido desde hace mucho tiempo un Duarte santo, un Duarte Cristo, que ponía la cara para que le diera una galleta y la otra. Y no es cierto. Fue un Duarte, un ciudadano de carne y hueso, que entendió que en aquellos momentos había fracasado lo que se intentó hacer de fusionar la isla en un solo país. Un momento concreto en que se produjo una revolución de antiesclavista en la frontera, patrocinada por los haitianos, contra el dominio español, que planteaba la esclavitud, la discriminación racial. Los haitianos toman el control del país, pero nos trataron como un país conquistado, como si fuéramos una colonia y hay una potencia, y no supieron, como dijo nuestro primer sociólogo, Pedro Francisco Bono, crear un Estado federado, como eran y son los Estados Unidos, y cada Estado es independiente, y como era la Gran Colombia, sino que nos juzgaron y nos trataron de hacer una unificación autoritaria a la fuerza que rápidamente descompuso a los habitantes, pero no había un sentido de unidad nacional. Ese sentido de unidad nacional lo crea Juan Pablo Duarte. Exactamente. Cuando dice, espérate, aquí lo que tenemos que hacer es un nuevo país. Todo. Donde converjan todos los sectores, blancos, negros y mulatos, ricos y pobres. Ese es el gran aporte de Duarte. Dice, sí, en esta media isla, lamentablemente ha fracasado la fusión. Y nosotros, porque había gente que se planteaba aquí volver a ser colonia española. Hay gente que se planteaba que fuéramos colonia francesa, pero eso no iba a traer la unificación, porque los negros, que ya tenían 22 años libres, no iban a aceptar ser colonia francesa ni española porque iban a volver a la esclavitud. Entonces, ese es el aporte de Duarte. Crea un proyecto nacional en pro de construir un país libre e independiente donde todo el mundo tuviera la condición de ciudadano, y en eso actúa. Obviamente, esto hay que organizar un proyecto de guerra, y en la organización de ese proyecto de guerra, los haitianos ubican que se está realizando y van a venir primeramente las persecuciones, por eso se le cambia el nombre de Trinitaria a la organización por Filantrópica. Trinitaria y Filantrópica es la misma institución. Solamente que se le cambia el nombre, y de la Filantrópica sale una sociedad pública, que es la Sociedad Dramática, para presentar obras de teatro e insuflar. Viene una conspiración en Haití porque Boyer era un tirano en ambos sitios y ellos participan.
Pero quien sale presidente, que es Geral, sigue con las mismas posiciones autoritarias de Boyer y se continúa la conspiración. Y ahí es que ellos, Geral Rivière, viene a mediados de 1843 en una actitud represiva y Duarte y los demás jefes de la Trinitaria, Pina y Pérez, deben de salir al exilio para preservar sus vidas. Luego, en Haití, que siempre ha sido un país convulso, hay problemas porque Rivière se declaró presidente vitalicio y él era mulato y los negros no aceptaban. Y vinieron a la lucha intestina, como está ahora mismo, ¿no? Ese momento era el ideal, pero Duarte no estaba. Entonces ellos hicieron una unidad coyuntural con los afrancesados y ahí es que se produce la noche del 27 de febrero. En esta unidad coyuntural, lamentablemente, esa unidad coyuntural, los afrancesados quedan dirigiendo el movimiento, Y que va ponen a a ser la Duarte otra parte. ponen a Duarte en la cola. Sí, ¿Cómo se sintió Duarte ante esa falta de sentido común? bueno, el representante trinitario en la Junta Central Gubernativa era Sánchez, pero Sánchez en realidad fue relegado. Y el 8 de marzo de ese 44 se aprobó solicitar el protectorado de Francia y entregarle a perpetuidad la península y bahía de Samaná. ¿Y cuál fue la posición férrea de Duarte Bueno, ante eso? en esos momentos, el 8 de marzo, él estaba en el exilio todavía. Y eso se quedó sobre la mesa. Pero está la carta y la solicitud. Obviamente en marzo se desarrollan las batallas de marzo, que son los únicos encuentros. Algunos esporádicos ya en abril, pero los haitianos se retiran y ya no van a ser más problemas hasta el año siguiente, porque en Haití vuelve de nuevo los conflictos internos. Haití va a tener como 5 presidentes todo este periodo. Pero Duarte regresa. Y cuando Duarte regresa, que lo integran en la Junta Central Gubernativa, es que se entera de el proyecto de protectorado y lo de Samaná. Realmente Duarte era el que tenía más visión política. Todo el mundo lo había aceptado hasta que él llega y dice que no es posible. Que la república no puede ser en aquel momento cercenada prácticamente su soberanía. Y él reclama que sea la población la que decida la suerte de Samaná y del país. Entonces se convoca a una asamblea pública el 26 de mayo de ese 1844 en el Parque Colón, que era la plaza de armas, y allí ya habían aquí periodistas franceses que cubrían la información y una flotilla de barcos franceses Eh, prestas a desembarcar. Esa fue la investigación que usted hizo de los periódicos de esa Sí, de época. esa época. Y Exacto. eso le da vigencia a este libro. Sí, sí. Estaba, por ejemplo, salió en el Journal de Débat de París lo que ocurrió allí. Y dice que la asamblea la empezó Tomás Bobadilla, explicando la importancia de la alianza con Francia y que le siguieron en los turnos el general Juan Duarte y el general Manuel Jiménez, que dijeron que ellos no aceptarían ninguna presencia de potencia extranjera en el país y que la población votó y votó a favor de ellos. ¿Dónde está y se hunda la isla? Sí, ellos señalaron que no iban a aceptar dominación de ninguna potencia extranjera, ambos, porque Manuel Jiménez en esos momentos actuó, era aliado de ellos, ¿no? Eso está recogido también en otros periódicos. Por ejemplo, el vicecónsul inglés Thompson en Puerto Príncipe le envió esa información a su gobierno. Y como ellos enviaban esa información escrita, la pudieron rescatar Emilio Rodríguez de Morici, que recogió todos estos documentos por allá y fueron rescatados. Ahora, otros periódicos españoles y mexicanos también resaltan la actitud de Duarte para eliminar. Hoy, los dominicanos
tenemos Samaná como un territorio nacional. Pero si no Fuera ocurre eso, Guantánamo, como hoy en fuera Cuba, un Guantánamo, como Cuba. esa zona, ¿no? Es uno de los grandes aportes de Duarte, esa defensa. ¿Qué va a ocurrir? Que ellos van a seguir insistiendo. Van a seguir insistiendo. Entonces, el 1 de junio, la Junta Central Gubernativa impone otra resolución pidiendo el protectorado de Francia. Ya no hablan de la entrega a perpetuidad de Samaná, pero la situación sigue en crisis y el 9 de junio Duarte, en alianza con el comandante de armas de Santo Domingo, José Joaquín Puello, que era negro, y los negros eran los primeros que le temían a que Francia tomara este control porque Francia era una potencia esclavista. Dan un golpe de Estado revolucionario y tienen que asilarse en el consulado francés los miembros conservadores o reaccionarios de la Junta Central Gubernativa. Eso es el 9 de junio, pero Santa Anna, con el grueso del ejército, estaba en Sabanagüey, Pani. Santa Anna había cometido un grave error. En Asua. No, ellos estaban en esos momentos en Sabanagüey, porque los haitianos fueron derrotados en Asua el 19 de marzo, bajo la dirección ejecutiva de Divergé. Y los haitianos huyeron, pero Santa Anna era el jefe general y ordenó retirarse a Sabanagüey, dejando deshabitado Asua, que era el único puerto de mar en esa época, y los haitianos se devolvieron y tomaron a Asua y tuvieron 3 meses reabasteciéndose por la vía marítima. Pero no hay una explicación, doctor. Bueno, para que Santana hizo eso para que la independencia no fuera todo lo atractiva que en ese momento debía ser. bueno, Santana lo hizo más por inexperiencia, ¿Así? porque él fue un general improvisado. El militar de carrera era Divergé, pero Divergé era subalterno de él, y es el que está en el frente. Santana no entendía la importancia, porque hay gente que dice, no, que Asua eran unos pajonales. Sí, pero Asua tenía un puerto. Y Quizás decían por ahí. exacto, los haitianos tenían 2 días huyendo por tierra y estaban ahí mismo, porque no había carreteras. Y cuando ellos se enteran de que también se huyeron los dominicanos, se devuelve Gerald, y duran 3 meses ahí. Pero ahora, ya en junio, que se ha producido el golpe de Estado revolucionario, se entera allá en Sabanagüey, ya los haitianos con Gerald se habían retirado porque tenían graves problemas internos. Pero Santana seguía estacionado allá en Sabanagüey. Él se da cuenta de este asunto, regresa y toma la ciudad de Santo Domingo. Saint-Denis, el cónsul francés que jugó un papel estelarísimo en las posiciones reaccionarias en esto, ¿no? El libro de los documentos de Saint-Denis están publicados y traducidos al español por la historiadora Mukien Sanben. Entonces, él, en su informe a su jefe allá en París, les dice, de manera muy hábil, Santana reemplazó a todos los soldados de Puello en la capital. Y el 12 de julio dan un contragolpe de Estado reaccionario y toman ellos el control. Y Santana acusa a Duarte de que quería que viniera a la Colombia, aquel movimiento de Núñez de Cáceres, que era de la oligarquía criolla, que se planteaba para evitar que entrara el movimiento antiesclavista de la frontera, que se apoderaron los haitianos. Entre la capital, ellos dijeron que estaban con la Colombia, pero en la Colombia había esclavitud. Por eso ese movimiento fracasó y la gente le tenía temor, fundamentalmente los negros, a la Colombia. Entonces ahora Santana, que ha dado un contragolpe, acusa a Duarte, no lo puede acusar de afrancesado, porque el afrancesado él, lo acusa de colombiano. Y ahí es que Duarte y sus compañeros son deportados. Había la intención de fusilar. Pero se ha dicho, no hay mucha confirmación de esto, que ahí intervino un rico comerciante llamado Abraham Cohen. Y Abraham Cohen recomendó que mejor lo deportaran, porque la muerte de Duarte y sus compañeros iba a crear grandes fricciones. El caso es que ellos son deportados y Santana es que va a tomar el control y va a imponer
en la Constitución de San Cristóbal, el artículo 210, que le daba todos los poderes al presidente por encima de los 209 artículos siguientes, ¿no? Siempre se celebra la Constitución de San Cristóbal y nunca se le aclara a la gente que el artículo 210 la manchó totalmente. En este punto de la historia, me gustaría que usted me dijera qué parte de esa historia le llega a Duarte para que nosotros veamos en él ese patricio y ese aporte que hizo para la independencia nacional. ¿Cómo fue él? Antes de la independencia no pudo estar y luego de la independencia tuvo que salir por los malos dominicanos, como él dijo. Mientras no se castigue a esos traidores, los buenos y auténticos dominicanos serán siempre víctimas de su maquinación. ¿Cómo usted cree que Duarte fue en ese momento vilipendiado? Sí, Duarte es la figura central, porque antes de Duarte, aquí lo que se hablaba, o yo estoy con los haitianos, o yo quiero que vengan los españoles, o yo quiero que vengan los franceses. No había un sentido de unidad nacional. Había una poesía ayer. Ahí voy, hay un sacerdote en La Vega, Sí. ¿no? Que escribió una epístola que decía, ayer español nací, a la tarde francés fui, en la noche inglés fui, hoy dicen que etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será. Eso se decía público y dice, en la noche etíope fui. Pero Etiopía no nos invadió, no, se refería a los haitianos. Etiopía es un país africano y ellos decían que eran africanos. Entonces, en la noche, los negros, porque el poema era racista, ¿no? Es decir, aquí no había una definición nacional. Quien crea esa definición es Duarte. Dice, no, aquí todos, negros, blancos, mulatos, cobrizos, vamos a formar este país. Pero no se queda ahí, sino que cuando se funda la República y se pretende entregar a Francia, ahí está él de frente. Ahí está de frente y lo deportan. Cuando Santana hace la anexión, ahí está Duarte de nuevo. Es decir, que fue el defensor de lo que ellos llamaban su ínsula. Ellos decían que Duarte lo que quería tener era una ínsula, así, pero la defendió siempre. Por ejemplo, Juan Isidro Pérez, que perdió la razón. Antes de eso decía, le envió una carta a Duarte, dice, la historia dirá que tú... De lo más puro de los trinitarios, sí, que claro, siempre estuvo al lado de Duarte. Exacto. Digo, la historia dirá que fuiste el único miembro de la Junta Central Gubernativa que se opuso al crimen de Samaná. Bueno, vamos a hacer una pausa, don Santiago, y vamos a llegar con una semblanza suya para que los amables televidentes sepan de la residencia de usted como historiador. Enseguida volvemos. Santiago Castro Ventura, médico e historiador. Es autor de varias obras de investigación tales como Enfermedades de Dominicanos Célebres, Salomé Ureña, Jornada Fecunda, Lo Patológico en la Inspiración Literaria, Enfermedades de Latinoamericanos Célebres, Trujillo, Perversidad Hereditaria, Andanzas Patrióticas de Luperón, Hostos en el Perímetro Dominicano, Evangelina Rodríguez, pionera médica dominicana, Duarte en la proa de la historia, Premio Nacional de Historia, El torbellino del amor en los poetas, entre otras. Con su obra Máximo Gómez, Del abismo a la gloria, obtuvo por segunda vez el Premio Nacional de Historia. Santiago Castro Ventura es miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Don Santiago, yo recuerdo haber visto su comparecencia en la Academia de la Historia y usted hablaba en ese momento de la confrontación de Santa Ana y los afrancesados que venían a la isla y por qué usted dice que Santa Ana no puede estar en el pabellón nacional. Sí. Hábleme de esas circunstancias. Y porque Santa Ana nunca se sintió dominicano. Vemos como ya producido
Santana, ¿por qué Santana es jefe? Bueno, es que su hermano Ramón, que Duarte es que lo recluta para el movimiento, le dice, mira, nosotros vamos a estar en el movimiento, pero a la hora de la decisión, el que manda es mi hermano Pedrito, porque a él le gusta mandar, ¿no? Sí, así está consignado. Entonces, cuando viene el estallido, ellos eran hacendados, ganaderos en el Ceibo, y se tiene entendido que casi unos 300 empleados de ellos pasaron a ser guardia y ellos exigieron que él fuera el jefe de las tropas que van allá. Cuando llegan, que están esperando los haitianos, hay un personaje que sí tenía experiencia militar, que era Duverger, y Duverger es el jefe ejecutivo de la batalla del 19 de marzo. Y ya hemos señalado que Santana, el triunfo, el 19 de marzo como quiera es una gran victoria, porque le demostró a los haitianos que los dominicanos estaban decididos a enfrentarse con ellos. Pero Santana ordena retirarse y provoca que los haitianos estén allí 3 meses. Y hay una comunicación de Santana. Cuando Duarte vaya con tropas y se entrevistan en Sabanagüey, debajo de una famosa mata de Guatapanal, ¿Qué existe? que existe todavía. Hay un parque allá en Sabanagüey, alrededor de la mata. Él le plantea atacar al enemigo y Santana se niega. Pero hay una carta en los documentos de Saint-Denis donde Santana está pidiendo el desembarco de 3.000 hombres franceses para atacar al enemigo. Es decir, Santana nunca confió en los dominicanos. Y ya lo vemos como en 1856 los españoles promueven la llamada matrícula de Segovia para expulsarlo del poder porque quería venderle Samaná a los Estados Unidos. Y a los Pero oye, españoles... Samaná era Sí, porque la Samaná, estrella. por sus condiciones naturales, como la navegación era lo prioritario en aquellos momentos, era de extraordinaria importancia, por sus condiciones naturales para un puerto militar. Entonces, los españoles no les convenía que los Estados Unidos se instalaran ahí, porque los Estados Unidos apetecían tomarse a Cuba y Puerto Rico. Y estaban muy cerca de Puerto Rico y de la parte oriental de Cuba, y promovieron expulsarlo. Ya vemos cómo hace la anexión a España cuando no había ninguna coyuntura de peligro para el país. Porque el peligro haitiano se había disipado con el gobierno de Soulut, que fue el gobernante haitiano que más insistió con las invasiones, pero vino Fabre Gefra, que en 1860 emitió una paz unilateral. Y a partir de Gefra, jamás nos han invadido los haitianos. Por eso aquí la avenida Abraham Lincoln se llamaba Fabre Gefra. Y los haitianos no quieren saber de Gefra porque fue el que paralizó las invasiones. No había amenaza haitiana en aquellos momentos. Sin embargo, él había hecho emisiones de papel moneda sin valor. Y él sabía que en el año, que el derrocamiento de Báez en el 57 fue por la emisión de papel moneda sin valor. Entonces, con esta ansiedad de seguir en el poder, él es que decide hacer la anexión a España. En aquellos momentos que no podía hacerlo los Estados Unidos, porque los Estados Unidos estaban entrando a la guerra civil. Y por eso lo hace con España. ¿Qué nos dice esto? Que nunca confió en que esto podía ser un país viable. Entonces, si él nunca se consideró un dominicano, ¿por qué tenemos que mantenerlo en el panteón nacional? Llegando al momento, es un parricida de sepultar la república, como hizo en aquellos momentos en que el país pasó a ser una colonia española, y que ordenó el enfrentamiento y el fusilamiento de patriotas que se opusieron a la Desde anexión. Duverger y su hijo, María Trinidad Sánchez, dígame, Sí, doctor, sí, eso lo ¿cuáles mató fueron a... fusilados que están en el panteón? bueno,
donde hay un paquete de gente que él fusiló ahí. Ahí está María Trinidad Sánchez, el mismo Sánchez, está Puello, está Divergé, ¿Y su ¿no? hijo? Y su hijo. Sí, en esos aspectos, por ejemplo, ahí hay gente, él le regalaron una espada, él mismo hizo el país en quiebra, que le compraran una espada porque él era el libertador. Y se hizo una espada con empuñadura de plata que costó 8.500 francos. Y la gente le puso la espada virgen porque él no lo usaba, él no peleaba. Él lo que hacía que esa gente que él mandaba a fusilar, él iba y la apoyaba con la espada a ver si estaba viva. Se señala que Apuello y su hermano Eusebio, Eusebio Gavino, fue de los que con la espada virgen él fue y los puyó. Ellos, sus seguidores, estaban conscientes que él no, cuando se acabara la nación, iba a ser repudiado por los dominicanos. Y se decidió enterrarlo, porque él muere el 14 de junio del 64, en plena nación España, y se decide enterrarlo en la fortaleza, para que cuando se fueran los españoles, la gente no lo sacara y mancillara el cadáver. Sí, hasta ellos mismos estaban conscientes de eso. Y también estaban conscientes de que no peleaba. Ramón González Tablas, un capitán español que escribió uno de los libros de los oficiales españoles que escribieron el libro, él escribe ahí que a Santana le decían el gran pendejo, los dominicanos, y él decía, no me explico por qué tienen este mote los dominicanos a Pedro Santana. Doctor, sí, Duarte fue el libertador de República Dominicana, el que nos enseñó la independencia. ¿Cuál es el término que usted usaría para Santana? No, el máximo traidor a la patria, junto a Trujillo y ese tipo, y Báez, que Alcides García Llover, el hijo de José García, un gran historiador, dijo que eran los gemelos de patria, ambos, ¿no? Porque ellos, la pugna de ellos era por el poder, pero ellos no tenían preferencia. Dice, no, que Santana era pro-español. No, no, Santana hizo negociaciones con los norteamericanos, con los españoles, con los franceses. Es decir, el único sentido de Santana era el mandar, como le dijo Ramón Santana a Juan Pablo Duarte, a Pedrito, a Señor Pedrito, lo que le gusta es mandar. Esa era su obsesión. Incluso, ¿por qué Santana renuncia siendo gobernador cuando la anexión a España? Porque él se dio cuenta que cuando había que tomar una decisión importante, había que mandarle a pedir permiso al general Francisco Serrano, gobernador de Cuba, que era el jefe de España en las Antillas. Y él se molestó sobremanera con eso. Serrano vino en agosto del 61. Él lo recibió, pero no lo fue a despedir cuando se dio cuenta que el que mandaba realmente aquí era él. Y renunció. Renunció por ese tipo de situación. ¿Y qué hizo la reina Isabel II? Le aceptaron la renuncia, lo nombraron marqués y él se autoproclamó marqués de la Carrera porque él decía que había sido el héroe de la batalla de las Carreras, que no fue cierto. Porque en la batalla de las Carreras contra los haitianos combatieron 4 divisiones del ejército dominicano. Él hizo el parte militar que está en el libro Guerra Dominico-Haitiana de Emilio Rodríguez de Morici. Y él dice en el parte militar que cuando empezó la batalla en la comunidad de las Carreras, allá en Baní, de las 4 divisiones del ejército dominicano, 3 de ellas se enfrascaron por más de 2 horas con los haitianos, y que cuando él entró ganaron. Emiliano Tejera dijo, sí, usted le ganó a un ejército que iba en retirada, así como era el ejército haitiano. No, por eso sus contemporáneos le decían que su espada era una espada virgen. No merece estar en el Panteón Nacional porque primero fue un asesino de la patria y es una profanación a personas que él ordenó fusilar, que están allí también enterradas y que fueron verdaderos héroes. Doctor, yo estuve en España cuando Franco querían sacarlo de los caídos, ¿cómo se llama? Y nadie quería llevarlo a ningún sitio. Parece que pasa lo mismo aquí con Santana, que no, nadie lo quiere llevar a algún sitio para sacarlo del pabellón nacional. Exactamente, él estuvo enterrado primeramente en la fortaleza, después lo llevaron a Regina, después al Ceibo, y del Ceibo Balaguer lo trae aquí, pero en el Ceibo no lo quiere.
Yo participé en una reunión, una vista que se hizo en la Comisión de Cultura o de Historia de la Cámara de Diputados, y ellos decían allí, eso fue el otro congreso, que había un consenso en el Congreso para sacarlo, pero que el grave problema era que nadie lo quería llevar a ningún sitio. Hay una comunidad fronteriza que se llama Pedro Santana y se ventiló llevarlo ahí, pero no creo que deben llevarlo ahí. Porque lo ideal es hacer como se hizo con Franco en España. Se llevó a un cementerio privado. A Santana hay que sacarlo y hacerle una tumba modesta en uno de los cementerios de la capital, Cristo Redentor, Máximo Gómez, y llevarlo. Pero definitivamente ya en el Ceibo no lo quieren y tampoco en la comunidad llamada Pedro Santana lo quieren, porque Santana nació en Hincha, pero Hincha es un territorio hoy haitiano. Entonces allá mucho menos se puede llevar Pedro Santana. Lo que hay que hacer es seguir el procedimiento español y Pero llevarlo. no estamos en eso los historiadores. No, los historiadores, la mayoría está de acuerdo con eso. Por ejemplo, la Academia Dominicana de la Historia, casi todos están de acuerdo. Y cuando yo fui a esa reunión en el Congreso, ellos dijeron que el otro Congreso, en este no se ha debatido, que había consenso. Incluso yo recuerdo que en esa reunión lo que se discutió es dónde llevarlo. Yo le dije, pues hay que tirarlo al mar, pero eso muy... Pero hoy en día yo cambio de posición y digo que realmente lo que hay que hacerle es una tumba modesta, ¿no? Sí, porque es un oprobio. En uno de los cementerios. No puede ser enterrado en el Parque Independencia, porque ahí estuvieron enterrados gente como María Trinidad Sánchez y sus compañeros que él los fusiló. Y ahí están los héroes de la Guerra de Abril, que tenían ideas incompatibles con él. Entonces lo ideal es llevarlo a uno de estos cementerios convencionales que tenemos en la capital, porque en el Ceibo definitivamente no lo quieren. Doctor, este libro, aquí hay la estatua de Duarte que está en Nueva York. Un concejal haitiano trató de embarrar esta estatua y parte de este libro usted también es para desagraviar a Duarte. El hecho de que solo se tenga a Duarte, como usted dijo al principio, como anti-haitiano, me gustaría que ahora nos redondee todo lo que fue Duarte de carne y hueso. Sí, ese Duarte de carne y hueso es un individuo rico. Su familia era rica porque ellos tenían una ferretería de vender efectos marinos para barcos en la Tarazana. Entonces, cuando uno va al lugar, que debe de ser un museo público, es una casa privada, cuando uno va al lugar, frente a la entrada a la Tarazana, está la ferretería. ¿Qué nos dice? Que cuando usted venía a una travesía de 3 meses de Europa, alguna pieza se le dañaba y la primera ferretería que usted encontraba era la de ellos. Entonces, Duarte va a hacer un viaje cultural, no a estudiar, porque don Betilio Alfaro Durán y Emilio Rodríguez de Morici investigaron en todas esas universidades europeas y no lo encontraron como estudiante. Él va a un viaje de cultural para conocer, y además él tenía familiares en España, porque su papá era español. Primeramente va a Estados Unidos, él era políglota, allá contrató a un profesor de inglés para mejorar su idioma inglés, va a Francia, hace lo mismo, y finalmente... ¿Hasta esgrima te estudió? Duarte estudió esgrima. Sí, sí. Entonces, va a España, y en España, él señaló después, lo recoge su hermana Rosa en el diario, cuando le preguntaron, ¿qué fue lo que más te gustó? Él dijo, los fueros y libertades de Barcelona, fueros y libertades que yo quiero implementar en mi país. Es decir, hoy en día tenemos que Cataluña, que Barcelona, su capital, los catalanes, están luchando por ser un país independiente. Pero ya en esa época ellos tenían autonomía. Y a Duarte le llamó la atención la autonomía que tenían ellos. Y cuando llega aquí, es que se une a José María Serra y empiezan a hacer un periodiquito clandestino que le pusieron el dominicano español, porque los criollos antes se llamaban dominicanos españoles. Duarte que le quita el pedacito de español y lo empiezan a
hacer atacando al gobierno haitiano que tenía una tiranía sobre los dominicanos. Serra dice que un día Duarte le dijo, mira, vamos a dejarle hacer el periódico, porque yo tengo otra idea, y es la de hacer una sociedad secreta para que organicemos un movimiento y crear un país de este lado, con todos los habitantes sin diferencias. Y ese es su proyecto. Y por eso es el padre de la patria. Él no tenía que estar aquí el 27 de febrero. No tenía. Porque ya su labor estaba hecha. Es decir, ya en ese momento la gente no decidió ahí que vinieran los españoles, que vinieran porque aquí hubo una revolución antes, la de los alcarrizos. ¿Para qué? Para que viniera España. La de Núñez de Cáceres, para evitar que los esclavos fueran libres. No, Duarte plantea un movimiento para unificar a todo el mundo bajo la condición de dominicanos. Incluso le quita lo de dominicano español a los habitantes dominicanos. Por eso es el padre de la patria. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. ¿Qué pasó con Duarte y la restauración? Enseguida volvemos. Dígame ahora, ¿qué papel tuvo Duarte después de su exilio en Venezuela, que vino a República Dominicana para apoyar la restauración? ¿Cuál fue su papel? Sí, Duarte se entera de que ha sido anexado el país, pero que se está luchando a través de su querido amigo Pedro Alejandrino Pina. Ya no podía contar con Pérez, porque Pérez hizo una esquizofrenia. Y entonces Duarte se traslada a Caracas y junto a Manuel Rodríguez Tostío, que estaba prácticamente exiliado allá, él, su hermano Vicente y uno de sus tíos, Roque Mariano, y un venezolano llamado Candelario Oquendo, organizan un proyecto de viaje para unirse a los restauradores. ¿Qué tiempo tuvo Duarte antes de venir? Después que lo exilaron, ¿cuánto tuvo de...? No, 20 años. 20 años. Sí, porque él sale en el 44 y regresa en el 64. Y regresa al Cibao. Allá lo recibe muy bien Ulises Francisco Espaillá, que es el jefe político de la guerra restauradora. Era el alma política de la guerra restauradora. Y Duarte y sus compañeros le plantean que ellos lo que quieren es integrarse como soldados. Y son integrados Candelario Oquendo, Rodríguez Osdío, Vicente Celestino y Mariano. Pero Duarte. ¿Por qué? A Duarte se le plantea que él debe volver a Venezuela para que sea una especie de embajador. Ah, para recabar sí, dinero. Pero ya Duarte había dejado un dominicano intelectual médico allá que hacía esas funciones. Hay 3 cartas de Duarte solicitándole al presidente Pepillo Salcedo que le permita pasar a combate como un soldado. Y él no le respondió ninguno. ¿Por qué? El por qué es lo siguiente. Los españoles se enteran de la llegada de Duarte. Y en el periódico La Marina de La Habana, Manuel de Jesús Galván, todos los indicios lo acusan a él, porque el documento se firmaba con la G. Y el criollo era Galván y que estaba con los españoles y era un intelectual. Dice, ha llegado el general Duarte y se dice que está peleando por ser presidente de la República. Y viene a disputarle a los demás, qué sé yo cuánto. Pero nunca quiso ser presidente, Duarte, si no fuera a través de elecciones. Pero es que hay un complot contra Duarte. Galván no tenía que ver con eso. Ellos escriben esto y es reproducido como por 5 periódicos españoles allá en la metrópoli.
La Iberia, La Corona, 5 periódicos españoles reproducen la misma información. ¿Y qué sucede? Que Duarte se ha negado a salir del país. Y están publicadas sus 3 cartas al presidente que no le respondió ninguna. Pero alguien le deja caer un ejemplar del periódico La Marina. Y donde decía las acusaciones contra él, que él había venido a querer ser el jefe, qué sé yo cuánto. Y ahí es que él dice que no vino a ser piedra de la discordia y que él le manda una de las cartas, que entonces él va a aceptar irse para que se vea que él no viene aquí a tratar de apoderarse de este movimiento. Pero que si él quería al presidente, él podría integrarlo como un soldado de su Estado Mayor. El presidente tampoco lo respondió. Y Duarte tuvo que irse. Y cuando se va a Venezuela, el gobierno español logró que el gobierno venezolano interrogara en un tribunal a Duarte para que él dijera qué estaba haciendo aquí. Y está el interrogatorio que se rescató. Duarte dijo que no, que el comunicado vino y que hay una guerra y él estaba de parte de los dominicanos. Y le preguntaron por Rodrigo Gio. Yo no sé, ese señor, yo lo vi aquí, no lo volví a ver más, porque Rodrigo Gio se quedó y fue uno de los generales de la guerra. Y Vicente Celestino. Luperón dice que Vicente Celestino estaba en las tropas de él, que un día había un combate y él estaba muy cerca tirándole a los españoles. Y él, que por su edad, le dijo: don Vicente, retírese. Y él dijo: no, yo soy dominicano, tengo derecho a disparar. Y Luperón dijo: no, yo lo dejo tranquilo. Entonces, ¿por qué Salcedo obliga prácticamente a que salga Duarte? Porque Salcedo era baecista. Y en ese 1864, cuando Duarte viene, en mayo, los españoles hicieron una ofensiva. Desde Cuba, el general José de la Gándara, con 8.000 soldados muy bien armados, tomaron a Montecristi y la revolución entró en baja. Gándara se da cuenta de lo que está ocurriendo y le plantea a los dominicanos negociar. Se envía una comisión al campamento de Gándara en Montecristi y Gándara plantea que la única posición es que los dominicanos se rindan y que después sería un plebiscito a ver si querían o no la anexión. Los comisionados, donde estaba Rodríguez Osillo, compañero de Duarte, cuando van a Santiago dicen que ellos se retiraron, que no aceptaron esto. Y de manera sorpresiva el presidente Pepillo Salcedo dice que hay que aceptar lo que dice Gándara. Esto provoca un golpe de Estado revolucionario y asciende al poder Gaspar Polanco, que fusila a Pepillo Salcedo. Y ahí es que Duarte, con Gaspar Polanco, se contraataca en todos los frentes. Y solamente en 90 días, como dice Luperón, los españoles se dieron cuenta que ya no podían ganar, después de estar perdiendo los dominicanos, ¿no? Y ya en diciembre de ese 1864, ellos ordenan que todas sus tropas se concentren en Santo Domingo, porque se está discutiendo en el Parlamento español cómo salir de aquí sin que se vea que fue una derrota. Ahí es que Duarte le escribe a Polanco y le dice: mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones, dirigidas a respaldar el fusilamiento de Pepillo Salcedo, a quien todas las evidencias históricas señalan o como un vacilante o como un traidor, seguidor de Báez, que ya era general mariscal de campo del ejército español. Entonces, esa fue la última vez que Duarte vino a República Dominicana. ¿Y qué pasó con Duarte en Venezuela? En ese momento, ¿fue que fue a la selva? ¿O cuándo fue eso? No, en la selva fue antes. Ya él se queda en Caracas. Ahí es que lo obligan a ir a un tribunal. Los españoles lograron que fuera interrogado por un juez venezolano sobre sus actividades aquí. Él dijo que sí, que no. Y que le preguntaron sobre, había un señor, Amable Damirón, que era el contacto de ellos. Pero Amable Damirón vino a la capital. Parece que Amable Damirón vino a algunos contactos aquí y ellos querían que Duarte dijera
si Amable Damirón era parte de su proyecto. Yo ese señor lo vi una vez, que fue a visitar a mi hermana, pero yo no lo conozco, bien que conocía, era Amable Damirón, que estaba preso aquí. Damirón logró salvarse, llegó a ser miembro del ayuntamiento, participó en el recibimiento de los restos de Duarte, pero no hemos podido ubicar que él si dejó algún relato sobre esos acontecimientos, porque a Duarte lo entregaron sobre él. También hubo un movimiento de solidaridad en Venezuela y los países, fundamentalmente el Perú. En el Perú fue el país más solidario con los dominicanos y Duarte se acogió a ese tipo, el canciller. No sabía eso. Sí, sí. En Perú hubo un pueblo que se mencionó mucho ahora a raíz de los incidentes de allá, que fusilaron a Pedro Santana en efigie. Como se hacía en los tiempos de la Inquisición. Lo fusilaron en efigie a Pedro Santana. Y el canciller Mergal emitió un comunicado llamando a todos los pueblos de América a solidarizarse con la lucha del pueblo dominicano contra los españoles. El país más solidario fue el Perú y Duarte tuvo contacto con ellos, y en Venezuela, que también hubo un comité de apoyo a la Revolución Dominicana. ¿Cómo usted ve actualmente la enseñanza de Duarte en el pueblo dominicano? ¿Estamos fuera de lo que debe decir un dominicano para el que nos dio la libertad, para todos sus sacrificios de él y su familia? ¿Estamos contentos los dominicanos de ese agradecimiento? ¿Cómo lo ve usted en este momento? Bueno, la enseñanza de Duarte desde los tiempos de Trujillo ha sido realmente negativa. Primero, ¿qué hay que hacer entonces? Lo primero es, como establecieron muy bien claro Alcides García Lluvere y Juan Isidro Jiménez Grullón, es que no hay tal tríada de los padres de la patria. Padre de la patria es el que crea el proyecto. Aquí nadie pensaba que esto podía ser un país libre e independiente porque era muy pequeño, porque lo haitianos. Y él es el que crea el proyecto. Él es el que crea el proyecto de República Dominicana, él solo. Sin embargo, desde los tiempos de Lili, refrendado en los tiempos de Trujillo, se le ha acompañado de dos próceres que no necesariamente fueron los que crearon el proyecto. Es más, hay gente que dice, no, nuestra verdadera independencia es la restauración. Pero la independencia no es porque se tire tiro. En la restauración, ¿cómo se llama? Restauración. ¿Qué es lo que van a restaurar? La república, claro, que se formó en el 44. ¿Y quién formó la república? Duarte. Es que siempre hay un padre. Por ejemplo, en Cuba, uno piensa de buena primera que el padre de la patria es José Martí, que es la figura más grande, pero el padre de la patria es Céspedes, Carlos Manuel Céspedes, que formó el proyecto de Cuba Libre. Martí era un jovencito en La Habana que se solidarizó. Ahora Martí después hace la guerra más importante y es el cubano más importante por encima del padre de la patria. Pero los cubanos nunca han renegado de decir que el padre de la patria es Carlos Manuel de Céspedes. En Haití, vamos a ponerlo ahí cerquita. La figura más importante en Haití es Toussaint Louverture. Pero a Toussaint lo apresa los franceses y se lo llevan y muere. ¿Y quién funda la república? Es Dessalines. Es el padre de la patria, es Dessalines. Lo mismo pasa en México. Cualquiera piensa que Juárez es el padre de la patria. Es Hidalgo. Es el padre Miguel Hidalgo, que funda los Estados Unidos de México. Y por eso es, sí, el padre de la patria es el que crea el proyecto de nación. ¿Y por eso quién yo le digo a la gente, pone el cascabel al gato? Porque solo Timor y Chipre tienen tres padres de la patria. Y somos nosotros, yo quiero que sea Duarte y usted también. ¿Qué tenemos que hacer? No establecer con los documentos históricos quién es que crea el proyecto y quién es que lo lleva y lo defiende.
es Duarte. Lo defiende hasta cuando pretenden cercenarlo, quitarle a Samaná, hacer un protectorado. Ahí está Duarte. Si Duarte no se inmiscuye en esos asuntos, no lo deportan. Hubiera durado 20 años aquí. Sin embargo, defendió hasta el final su proyecto de nación, creado por él, exclusivamente. Los demás colaboraron, participaron, fueron actores, fueron patriotas, son patriotas generales, todos, sí, nadie. Pero es que quien crea el proyecto, cuando uno dice los tres padres de la patria, dice, bueno, que los tres se sentaron a organizarlo, lleva pasada, que yo, no. Este proyecto lo creó exclusivamente Duarte. Lo creó Duarte. Como hizo Carlos Manuel de Céspedes, que convocó, era un gran empresario, propietario de esclavos, convocó a todos sus empleados. Ya ustedes son gente libre. Ustedes ahora son habitantes del nuevo país que se llama Cuba Libre, República de Cuba Libre. Él es que crea el proyecto de Cuba. Cuando te estaba hablando de Barcelona, viene siempre a mi mente, en el 74 yo lo conocí y vi la estatua de Colón. Esa fue la idea mía de que ahí debía estar en República Dominicana una estatua tan grande como la de Colón en el puerto de Santo Domingo. Y esa será una parte de la reivindicación de Duarte para que nosotros lo reconozcamos, ese sacrificio que fundó para darnos la independencia nacional, que todavía tenemos que lucharla y también perfeccionarla. Yo quiero dejarle un minuto para que usted diga una parte, una reflexión sobre este tema de Duarte. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que, por ejemplo, en el Parque Colón, donde Duarte derrotó a los afrancesados que el pueblo votó, allí debe estar la estatua de Juan Pablo, una estatua de Juan Pablo, una más. Pero no soy partidario de que esa estatua de Colón sea destruida, como dice alguna gente, no. Esa estatua fue la población que hizo la Recoleta, esa estatua debe ser trasladada a la Plaza España, donde está la de Obando, ese gran genocida, poner el otro genocida al lado, que es Colón, y en ese parque dedicárselo al padre de la patria. Bueno, no está diciendo que ya llegamos, pero yo quiero dejarle a usted mi gratitud porque ha dejado en carne y hueso la figura de Duarte, que el viernes pasado celebramos los dominicanos. Ese prácticamente un martirio que hizo Duarte para darnos la patria. Muchas gracias. Doctor Santiago Castro Ventura, historiador y también pediatra, y fue también secretario de la AMD. Muchas gracias por estar aquí y a ustedes amigos, será como siempre. El próximo domingo yo les encuentro otra vez en Opinión Pública. Hasta entonces.